Es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los atributos de Dios. Conoce más de lo que Dios es y lo que lo define en esencia e infinita perfección. Estás en tu programa Nuestro Diario Vivir con la serie ¿Quién es Dios? Atributos, rasgos, carácter, esencia de lo que Dios es. Quédate aquí los próximos 60 minutos y no te pierdas lo que Dios tiene para decirte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Es un placer nuevamente poder estar con ustedes aquí desde la cabina de Radio Vida 105.1 FM. Les saluda con gusto y con placer nuevamente esta noche en vivo. Estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Lázaro Cárdenas, aquí en Michoacán, ¿verdad? Tierra tropical, caliente, la costa con calorcito, ¿verdad? Y le mandamos un saludo allá a todos los que nos escuchan en podcast, por internet, por todas las líneas del internet que hay, pues, en Facebook, en YouTube, en podcast, las redes sociales aquí que estamos transmitiendo a varias ciudades, de hecho, en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Puede escuchar, y mandamos saludos para allá, para todos desde, pues, de aquí, pero para allá, Estados Unidos, México, otros países como Chile, Guatemala, El Salvador, qué sé yo, Argentina. Podrán escucharnos por allá algunos hermanos. No sé hasta ahorita dónde estamos abarcando, voy a checar aquí con mi compañero, pero me parece que estamos llegando a varios lugares por ahí. Les mando el saludo, es para ustedes, donde quiera que te encuentres. Dios te bendiga, es un placer y todo es para la gloria de Dios, esperando y Él haga su obra en nuestros corazones siempre, y que pueda haber esa edificación que Dios quiere hacer, ¿verdad? Ese es el motivo y el objetivo de nuestra presentación en esta noche también, y todas las que hemos hecho, dando a conocer su palabra y lo que Dios quiere de nosotros. Y de esta manera, pues, les mando saludos a todos los pastores de aquí de Lázaro Cárdenas, las iglesias vecinas, las iglesias bíblicas, las iglesias de todo índole, de toda denominación. Un saludo, la gloria para Cristo. Y vamos a comenzar con este pasaje tan hermoso que vamos a estar hoy viendo el pasaje de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 14. Y voy a darle lectura primeramente a lo que dicen estos 14 versículos rápidamente, por favor. Escuche con atención, y usted, si gusta, apuntar la cita para que después la corrobore, si está por ahí en el autobús, en el carro, en su trabajo, en donde quiera que se encuentre, pues usted puede tener ahí las citas bíblicas para cuando usted se le ofrezca, o pueda verlo después en el Facebook también. Bien, como les decía, entonces, Juan 14 dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Estoy usando la traducción Nueva Biblia de las Américas, para quitar el vosotros, ustedes, así, se escucha un poquito más claro, ¿verdad? Pero, bien, dice, versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Versículo 5 dice: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Versículo 8 dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras.
créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, lo haré. Esta porción es una porción hermosa, ¿verdad? Y le he puesto como tema, como título, consuelo para nuestras almas. Esto es lo que está relatando aquí la idea central de esta porción bíblica. Pero, querido Radio Escucha, en esta situación que está a punto de acontecer, es algo que Jesús mismo le costó sudor en sangre propia, querido Radio Escucha. Jesús sudó sangre, se afligió hasta la muerte por este acontecimiento que sucedería ya muy pronto después de esta porción bíblica que estamos leyendo. Eran momentos culminantes que tenían que suceder para que todas las profecías del Antiguo Testamento y también lo que pasaría después se cumpliera. Este es el más grande y sublime eterno evento que se recordaría por la eternidad para la gloria de Dios. El plan redentor del Dios Trino, sin duda cambiaría la historia y se comenzaría a contar con antes y después de Cristo. Pero no solo eso, sino que este acontecimiento cambiaría el mundo entero, cambiaría el rumbo entero de la humanidad. Era imposible no sentir angustia por la magnitud de lo que Jesús estaba a punto de padecer. Fíjense las palabras que estaban usando aquí Jesús con los discípulos, ¿verdad? Estaban después de la mesa del Señor, la cena del Señor, les empieza, Judas ya había sido entregado y comienza a explicarles que no se turbe su corazón. Pero bueno, venía una angustia que tenían los discípulos, nadie se las podía quitar esa angustia, solo que es una angustia construida por el compañerismo que generaron en esos 3 años juntos. Eran 3 años caminando a la par del maestro. Imaginen ustedes cómo sería la separación con estos compañeros aprendices del maestro. Ellos iban a extrañar grandemente a Jesús. Recordemos que un discípulo es un alumno, ¿verdad? Un alumno es un aprendiz que sigue al maestro. Y cabe mencionar, querido Radio Escucha, como paréntesis, lo explico un poco, esto ahorita solamente vamos a nuestras casas, regresamos, vamos a nuestras casas y vamos a un aula o a un lugar donde vamos a aprender 1 hora, 2 horas, a estudiar y nos regresamos a nuestra casa. Sin embargo, en aquel tiempo de Jesús, los discípulos no solamente iban a un aula, sino que ellos aprendían del maestro, no solamente técnicamente o teóricamente, sino que ellos caminaban con el maestro. Y fueron 3 años caminando con el maestro, aprendiendo del maestro. Ellos iban a extrañar grandemente esta compañía de su maestro y su compañerismo como hermanos en Cristo. De manera que todo lo que presenciaron caminando a su lado fue de gran compañerismo y de gran bendición para ellos. No se turbe su corazón, dice el versículo 1 del 14. Crean en Dios, crean también en mí. Estas son palabras que deben resaltar en el alma de todo creyente. No se turbe su corazón, no se aflija, no se angustie su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Cuando nuestros corazones se encuentren afligidos, lo primero que debemos traer a nuestra mente, querido Radio Escucha, querido hermano, es que nosotros hemos creído en Dios y en su Hijo Jesucristo, si es que has depositado la fe en Él. Y ahora por medio de su obra redentora, nosotros podemos ser fortalecidos y consolados de toda aflicción si confiamos en Él. Amigo que me escuchas, la hora del acontecimiento más grande y majestuoso, proclamado, profetizado y ejemplificado, en el Antiguo Testamento, llegaría a ser una realidad en algunas cuantas horas después de este encuentro con los discípulos del Señor. Esta historia relatada aquí, en esta porción bíblica, de Juan 14, 1 al 14, esto sucedería y cambiaría el rumbo de la humanidad entera. Sin embargo, era imposible que los discípulos y aún el Señor mismo no tuvieran aflicción por esta separación. Ellos estaban a la par caminando, por lo que sucedería ahora
rasgaría su corazón, habría angustia en ellos. Los discípulos llevaban 3 años, como bien los comenté, sin separarse en ningún instante del Señor, con excepción de los momentos que se alejaba para orar al Padre o para escabullirse de los religiosos que querían apresarlo antes de tiempo. Si ustedes han leído Juan, podrían ver que estamos en el capítulo 14, pero anteriormente, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14, todas estas situaciones las tenemos, cómo se iba escabullendo Jesús porque lo querían matar antes de tiempo, ¿verdad? Y con esto quiero enfatizar que ellos habían construido una relación muy íntima con el paso del tiempo. Un compañero de milicia en la congregación donde yo asisto, ha enfatizado mucho en esto, y es real, ¿verdad? Cuando uno convive con otros hermanos, construye relaciones estrechas y más íntimas. Es cuando conoces más a la persona, te encariñas y aprecias tanto sus fortalezas como sus debilidades. Te encariñas más con la gente con la que convives más de cerca, en pocas palabras, ¿verdad? Y esto era lo que estaba sucediendo aquí con nuestro Señor Jesucristo. Ellos le amaban y le reconocían. Ellos habían aprendido del Maestro en todo este peregrinaje, 3 años caminando con Él. Y ahora prácticamente Él se está despidiendo, de manera que ellos no entendían. No entendían. Tal vez podría venir a sus mentes diferentes cosas. Por ejemplo, Maestro, pero si tú eres el Salvador del mundo y dices que nosotros viviremos contigo por la eternidad, Maestro, ¿cómo es que vas a ser entregado por Judas y vas a ser traicionado por Pedro y también vas a morir? No entendían y no cabía en su mente. En ellos estaba la seguridad de que sí era el Mesías, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos vieron sus milagros, presenciaron acontecimientos maravillosos que nunca jamás habían presenciado antes. Y ahora todo estaba cambiando, ya se respiraba otro ambiente. Jesús se dirigía cada vez más cerca de su muerte, y esto traería dolor y separación. Hay corazones turbados. Él ya estaba a punto de ser entregado, y algo que podría ser lo más triste del compañerismo entre ellos era que sería entregado por uno de los que anduvo con ellos durante estos 3 años. Sin duda había un ambiente diferente al que se mostraba en pasajes anteriores. Todos ellos vieron sus milagros, presenciaron su bautismo, escucharon la manifestación del Padre del cielo, el Espíritu Santo descendiendo corporalmente en forma de paloma, entre muchísimas otras cosas que presenciaron, que no fueron escritas en este libro, pero lo cierto es que Él tenía que morir y partir. ¿Cómo es eso? Había muchas interrogantes, lo cual hacía que las cosas se pusieran más tensas en ese momento. El ambiente ya no era tan agradable como lo era al regocijarse con cada milagro que hacía. De hecho, podemos ver que aquí ya no había una multitud, porque las cosas ya no eran satisfactorias, tan satisfactorias. Ya no había comida, ya no había milagros. La gente se va cuando no obtiene el beneficio que busca, obviamente, ¿verdad? Cuando no obtiene nada, la gente, para muchos Jesús ya no es atractivo. Entonces se van, ya no le siguen. Al último terminó con solo 11, ni siquiera fueron los 12, fueron 11 los que terminó con ellos. Es ahí donde se muestra el corazón del verdadero creyente. Por eso yo, en lo personal, estoy seguro y creo en la perseverancia de los santos. Esta enseñanza habla de que el verdadero cristiano persevera hasta el fin. Si se desvía del camino y no regresa a él, es porque nunca pertenecía realmente a Cristo. Por eso no que regresó, más bien se quedó en aquel camino donde realmente estaba siempre o ha estado siempre su corazón. Esto lo podemos ver en Judas y Pedro, quienes cometieron el mismo pecado. Los dos negaron al Señor Jesús. Esto es pecado delante de Dios. Solo que uno se arrepintió, es decir, él volvió a reconocer su pecado, y el otro nunca se había arrepentido sinceramente. Dice en la Escritura, Jesús hablando, Mateo 10:33, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso define su condición espiritual. No es que ya los cristianos no pecan. La diferencia es que cuando pecan se arrepienten.
Algunos lo procesan más lento que otros y otros tardan en reconocer su pecado, ciertamente, porque somos humanos, está la humanidad, pero al final no mueren sin regresar al camino, a diferencia de los Judas. Los Judas mueren con aflicción en su alma y remordimiento, pero nunca se arrepienten y mucho menos regresan a Cristo porque realmente nunca lo tuvo. Porque nunca se arrepintió verdaderamente de sus pecados. Solo había un remordimiento en su corazón. Muchos terminan quitándose la vida, al igual que Judas. Pero esto no es arrepentimiento. Esta es la enseñanza de la perseverancia de los santos, nada más un paréntesis para explicar un poquito. Quiere decir que los que son de Cristo, no importa lo que pueda pasar en su vida, pero ellos se vuelven a Él y se arrepienten siempre de sus pecados y siguen adelante caminando con Cristo. Amigos, hermanos, familia que me escuchan, en las situaciones difíciles, escúcheme bien, en las situaciones difíciles es donde solamente el verdadero discípulo del Señor permanece. En las situaciones difíciles es donde solamente el verdadero discípulo del Señor permanece. Pero veamos, ¿qué estaba sucediendo en esta porción bíblica que estamos exponiendo en esta noche? Bueno, primero nuestro Señor Jesucristo ya les había dicho anteriormente que su alma estaba angustiada por la copa que debía beber. En Juan 12:27 vemos cómo el momento de varios acontecimientos no tan agradables se avecinaba. Aquí Jesús expresó: ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, si para esto he llegado a esta hora. Jesús sentía aflicción, sí, pero el Padre era su fortaleza siempre. Él era el consuelo, Él es el consuelo para nuestras almas. Y es lo mismo que les está enseñando a sus discípulos y a nosotros también como creyentes. No es que no haya momentos de angustia en nuestra vida, como dicen algunas otras personas. Ven a Cristo y tus problemas se acabarán. En ocasiones Dios los rescata de esos problemas, sí. Pero cuando se presenta otro y no es la voluntad de Dios rescatarlos de ese problema, las personas le abandonan. De manera que lo que Jesús les estaba enfatizando en esta porción bíblica es que afirmen su fe en Él. Afirmen su fe en Él, no se turbe su corazón. No importa lo que suceda en la tierra mientras la voluntad del Padre se cumpla. Y aquí cabe hacer una pregunta. ¿Lo que le sucedió a Jesús era placentero? No lo era, ¿verdad? Sin embargo, Él lo llevó a cabo hasta el fin por ti y por mí, para perdón de pecados. Con esto damos paso a nuestra primera verdad. Le insto a tener esto siempre en mente, el título principal, consuelo para nuestras almas. Pero esto lo veremos en un momentito más después de una pausa musical. No le cambie, que ya regresamos enseguida con usted. Bien, queridos radioescuchas, ya estamos con ustedes de regreso. Que quiero aprovechar antes de comenzar a seguir con el estudio, con esta presentación de la palabra de Dios. Me gustaría mandar un saludo para todos los que nos visitan ahí desde Facebook, nos ven, nos escuchan. Ahí un saludo para Garito desde el centro de Lázaro Cárdenas, que está también sintonizándonos en esta noche. Dios te bendiga, Garito. Ahí estamos echándole ganas. Seguimos adelante en el Señor. Y que la gloria de Dios sea la que sea manifestada en nuestras vidas, ¿verdad? Bien, pues vamos a seguir adelante, querido Radio Escucha. Decíamos hace un momento que viendo la porción de Juan 1 al 14, como título lo he nombrado Consuelo para nuestras almas, y estaremos viendo 5 verdades de los acontecimientos ya narrados a manera de introducción hace un momento en nuestro primer bloque, de manera que daremos paso a nuestra primera verdad de acuerdo al versículo 1 de Juan 14, que dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Y aquí comenzamos con la verdad número 1, y como título dice, Jesús, como subtítulo más bien, Jesús es nuestro consuelo en la angustia. Jesús es nuestro consuelo en la angustia. No se turbe su corazón.
La separación del compañerismo corporal en la tierra estaba a punto de terminar, y esto les dolía en el alma a los discípulos del Señor. Jesús les tuvo que decir a Pedro, ciertamente aplica también para todos los discípulos, pero le dijo a Pedro, Jesús, ahí en un versículo, capítulo 13, 36, le dijo Jesús a Pedro, le dijo, a donde yo voy, tú no me puedes seguir por ahora, Pedro, pero me seguirás después. Y la primera palabra que resalta como un imperativo o un mandato es, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Como diciendo, no pierdan la esperanza por este momento de aflicción que tenemos que pasar. No se turbe su corazón, no se angustien. En esta porción bíblica del 1 al 14, estamos viendo que Jesús es el consuelo para nuestras almas, no importando la aflicción o la tribulación que estemos pasando. Voy a parafrasear el primer versículo de alguna manera para poder darme a entender un poco más a ustedes, ¿verdad? Lo que Jesús quiere comunicar a sus discípulos también sirve para nosotros en la actualidad, para consolar nuestras propias almas. Si hay alguna aflicción en nuestros corazones, nuestra fe debe estar depositada totalmente en Cristo. Jesús prácticamente está diciendo esto. Lo que les voy a decir debe traer consuelo para sus almas. Ya no se turbe más su corazón. Les voy a decir algo importante. Pongan atención y atesórenlo en su vida. Su alma no debe de afligirse. Así como creen en Dios, crean también en mí. Esto es, aunque la situación no se vea tan agradable, crean en mí. Fortalezcanse en mí. Estas palabras, no se turbe su corazón. No se imaginan a cuántas almas han confortado en el transcurso de los años. Y yo espero que también sea confortable para su vida también, para tu vida, que a ti que me estás escuchando, si estás pasando por una aflicción, quiero que sepas que Jesús es nuestra fortaleza siempre, es nuestro consuelo al tener la fe en Él. Un comentarista bíblico dice lo siguiente respecto a esto, dice, no se turbe su corazón. ¿A cuántos miles de almas en las tinieblas más negras han alegrado, desde cuando fueron pronunciadas la primera vez por Jesús? Crean en Dios, crean también en mí. Con esto está diciendo, tengan la misma confianza en mí. Si creen ustedes que hay un Dios, pues crean que yo soy Dios, crean que yo estoy en Él, crean que yo soy Dios. Hasta aquí el comentario, ¿verdad? Bueno, ya le agrego un poquito yo ahí, pero cabe mencionar que por estas mismas palabras los fariseos comenzaron la persecución pública de Jesús allá en Juan 5, 17 al 18, porque decían que estaba blasfemando, haciéndose pasar como Dios. Veamos Juan, ¿qué dice Juan 5, 17 al 18? Se los leo rápidamente. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hermanos, familia, amigos y radioescuchas que me sintonizan en esta noche, Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, el cual descendió del cielo y vino para pagar por el pecado que tú y yo no podíamos pagar de ninguna manera. Solo Él podía hacerlo y lo hizo. En esta porción bíblica que leemos aún no lo había llevado a cabo. Recordemos eso, está preparando a sus discípulos. Ellos estaban tristes, desconsolados. Pero para que las personas puedan ir donde ahora Él va, primeramente necesitan creer en Él. Permítame decirle algo, querido radioescucha, querido amigo, querido hermano. La aflicción trae turbación al alma, pero Jesucristo trae el consuelo y la verdadera paz. Se lo voy a volver a repetir y atesóralo en su corazón o apúntelo si es necesario. La aflicción trae turbación al alma, pero el Jesucristo trae el consuelo y la verdadera paz. Estas son palabras que deben resaltar en el alma de todo creyente. Y lo dije en el principio de la enseñanza, cuando nuestros corazones se encuentran afligidos por algo inesperado, algo que causa dolor en nosotros, es cuando debemos de echar mano de esa fe que depositamos en nuestro Salvador. Porque Él es quien nos consuela, nos afirma, nos fortalece y nos libra de todo mal. De hecho, Jesús se fortalecía en el Padre. Cada vez que sentía afligido, iba al Padre a orar. Señor, si es necesario, pase de mí esta copa, pero hágase su voluntad y no la mía. Él estaba afligido también.
La fe debe de estar presente siempre en nuestros corazones, y más en el día de nuestra aflicción. Piensa en esto que Jesús dijo a continuación en nuestra segunda verdad a tratar. Verdad número 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Versículos de 2 al 4. Jesús comienza diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aquí les está dando otro consuelo más a los discípulos. Luego dice, si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Les preparo lugar, dijo primero, ¿verdad? Jesús no estaba diciendo que iba a ir al cielo con el Padre y entonces comenzaría a construir habitaciones o cuartos de ladrillo, de bloque o de adobe o no sé de qué. Eso es lo que no es lo que está diciendo Jesús. La palabra morada en griego significa mone y se refiere a un lugar de permanencia residencial. Es más que una construcción. Se refiere a una habitación. Allá en Juan 14:23 dice, un ejemplo figurado de morada. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Vendremos a él y haremos morada. La palabra morada se refiere que al creer en la obra que Jesús hizo en la cruz, es porque el amor de Cristo se ha hecho presente en nuestros corazones. Hemos depositado la fe en Él. De esta manera podemos manifestar ese amor para con Él y sus mandamientos. Es cuando en conjunto implícito la voluntad de Dios se logra en la vida del creyente. Por medio de Jesús es que el Espíritu Santo está ya latente, morando en la vida del creyente permanentemente. Y esto es por la eternidad. Recordemos que para este entonces, que Jesús les estaba diciendo esto, todavía no estaba la obra completa, vuelvo a repetir. Jesús todavía no había muerto. Por esta razón les está diciendo que crean en Él, porque Él vendrá y los tomará para que donde Él esté, ellos también estén. También habla de su segunda venida, nomás que no tenemos tiempo para explicar todos estos versículos, ¿verdad? Claro que vendrá para llevarnos con Él también, pero todo comienza cuando depositamos la fe en Él. Allí comienza la morada de Dios en la vida del creyente. De manera que la palabra morada quiere decir una permanencia eterna con Dios. Le invito a que escuche lo que dice Levítico 26, 11 y 12. O gusta apuntar solamente los versículos por cuestión del tiempo adelante también. Levítico 26, 11, 12 dice, además haré mi morada en medio de ustedes y mi alma no los aborrecerá. Andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Este es el gran misterio revelado a todos nosotros ya después de Cristo. Antes tenían un velo y no comprendían todo esto. Todo esto se hizo posible cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es. Ezequiel 37:26 también nos dice algo similar. Haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos, y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Versículo 27, aquí está la morada otra vez. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto es Antiguo Testamento. La pregunta aquí sigue siendo la misma. Si se fijan, Dios ha estado llevando esa promesa en todo el Antiguo Testamento. De hecho, en la segunda carta de los Corintios 6:16, Pablo cita estas porciones bíblicas. ¿O qué acuerdo tiene el templo, dice Pablo, de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué hermosas palabras y qué confortantes, ¿verdad? Esta es la promesa que Dios ha hecho desde los tiempos antiguos con su pueblo. Y aunque su pueblo se mostró siempre desobediente, Dios nunca puede faltar a sus promesas. Él prometió que lo que Él ha escogido es para que estén con Él y estos vivirán con Él por la eternidad. Para esto vino Jesús. Él hizo la obra completa en la cruz del Calvario. Ahí se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a la salvación se refiere. Hay algunas que todavía faltan por cumplirse, pero en cuanto a la salvación se refiere, Él dijo, consumado es, todo está hecho, se acabó.
Ahí es donde se cumpliría todo lo que Jesús les estaba diciendo en vida. Ahí sus discípulos en el aposento alto. Allí es donde las personas obtendrían paz en el corazón humano, e incluso ese corazón pecaminoso podría ser transformado si creyeran en Jesús. Ahí sabrían las personas cómo tener una morada con el Padre. Ahí es donde Él presentaría ese lugar para todo el que deposite su fe en Él. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, vendría a morir por todos los que se vean pecadores y se arrepientan así de sus pecados. Jesús mismo, ya después de su muerte y resurrección, ha ascendido al cielo, para que donde Él esté, estén también los que depositaron su fe en Él. Entonces, la morada de Dios en una persona comienza desde que creemos en Jesús. Esto es lo que tenemos que tener en nuestra mente. ¿Quieres tener una morada con Dios? Cree en Jesús y la tendrás. Desde aquí en la tierra comenzamos a vivir con Dios y para Dios, porque todo, absolutamente todo, incluyéndote a ti y a mí, fuimos criados por medio de Él y para Él, y no hay otra manera. Y con esto nos vamos a la tercera verdad expresada por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, y que también nosotros debemos ser enseñados en ello. Recordemos que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos por todas las naciones, enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que los he enseñado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esto nos lleva a nuestra tercera verdad. Pero antes, vamos a otra pequeña pausa musical. No le cambie, por favor, que ya enseguida regresamos con esto que está muy interesante. Dios les bendiga. Bien, pues ya estamos de regreso con ustedes aquí en su programa Nuestro Diario Vivir, en la serie Caminando con Cristo. El tema que nos acompaña el día de hoy es consuelo para nuestras almas. Hasta este momento hemos visto en Juan 14, 1 al 14, que Jesús nos dice que depositemos toda su fe en Él. Es nuestra fe en Él, es nuestra segunda verdad. En nuestra segunda verdad vimos que por medio de Él es que nosotros podemos tener una morada, un lugar eterno con el Padre. Y esto comienza desde que le aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Y con esto pasamos a nuestra tercera verdad en los versículos 5 y 6. Verdad número 3. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, hermanos. La salvación está en la persona de Cristo. En ninguna otra persona hay salvación más que en Jesús. No es casualidad que haya dicho antes: yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, y ahora les dice: yo soy el camino, la verdad y también la vida. La persona que quiera conocer el camino, escuche bien, querido radioescucha, querido hermano, la persona que quiera conocer el camino, que quiera estar en la verdad y que quiera experimentar la vida eterna, tiene que aceptar en su vida a Jesús. Y para aceptar a Cristo debe arrepentirse y tiene que seguirle solamente a Él. No hay otro camino, no hay otra verdad. Nadie más te va a llevar a la vida eterna. Buda no te lleva a la vida eterna, María no te lleva, Fátima no te lleva, Guadalupe no te lleva, ni aun un espiritista o otro ídolo te va a llevar a una vida eterna con Dios. No es el instructor de yoga ni la yoga la que te lleva a una vida espiritual. Solamente Cristo es el camino, la verdad para llegar al Padre y también la vida eterna. No existe ningún camino que te lleve al Padre más que solamente Cristo. Es lo que afirma su palabra. Está escrito: Él es el único camino, pero también es la verdad. Permítame citar un comentarista que dice: el Señor Jesucristo es Él mismo el camino al cielo. No se trata meramente de que indique el camino, sino que Él es el camino. La salvación está en una persona. Acepta a esta persona como tuya y posees la salvación. El cristianismo es Cristo. El Señor Jesús no es solo uno de varios caminos. Él es el camino, el único camino. Nadie viene al Padre sino por medio de Él. El camino a Dios no es por los 10 mandamientos, ni por la regla de oro, ni por ordenanzas o la membresía en una iglesia. Es por medio de Cristo y de Cristo solamente. Hasta aquí la nota, hermanos.
En la actualidad muchos dicen que no importa lo que uno crea, lo que importa es la honestidad. Pero hermanos, la honestidad no te va a salvar. No estoy diciendo que no sea bueno la honestidad tampoco. La honestidad es buena en nuestra sociedad. Debemos ser íntegros y honestos. Sin embargo, la honestidad no te lleva al cielo. Es lo que estamos hablando, de la salvación. ¿Verdad? Entonces, la honestidad no te va a salvar porque sigues siendo pecador delante de Dios. Y ese es el problema. La salvación no es por obras. No puedes hacer absolutamente nada para poder obtener la salvación y llegar al Padre si no aceptas a Cristo Jesús como Salvador de tu vida. Muchas personas también hoy en día dicen que todas las religiones tienen algo de bueno y que todas llevan fielmente al cielo. Y pues en algo estoy de acuerdo, que sí tienen cosas buenas, porque nos limitamos, podemos experimentar una vida terrenal, una vida aquí sociable, agradable, más buena, más digna en cuanto a socialidad terrenal se refiere. Pero cuando hablamos de cosas espirituales, para llegar al cielo no tiene absolutamente nada. Y esto es cierto, hermanos, pero es algo bueno solamente hablando terrenalmente, no es nada espiritual. Tu comportamiento aquí en la tierra puede ser de los honestos y de los más honrados. De hecho, conozco muchas personas honestas y no son cristianos. Quiere decir que no tienen ningún acercamiento verdadero con Dios. Aunque sean unos perfectos humanos sobre la tierra, Jesús dijo, nadie viene al Padre, sino por mí. No es por lo que hagas, no es por la honestidad, no es por todo lo que quieras hacer terrenalmente, no es por cómo te portes, es porque crees en Cristo. Entonces el Señor es la verdad. No se trata de alguien que te dirige al camino o a la verdad. Fíjate nada más, a veces podemos confundir esto. No se trata de alguien que te dirige al camino o a la verdad, sino que Él es el camino y la verdad. Permítame contarle una anécdota rapidito. Hace aproximadamente 38 años, yo tenía como 11 más o menos, si bien recuerdo, y fui a la tierra de mi papá, allá, por allá Tierra Caliente, y se propusieron hacer una excursión, por así decirlo. Nos dirigimos a un cerro muy alto que se veía a la distancia de donde estábamos. Recuerdo que prepararon carne seca, cecina, tortillas de maíz, con queso, toqueres, requesón, entre otras muchas cosas que ya hasta me está dando hambre, ¿verdad? Comida suficiente para 4 o 5 días de exploración. Cargaron los animalitos, 2 burros, una yegua, un caballo. Fue una anécdota inolvidable. La mayoría de experiencias que pasamos las tengo muy frescas en mi mente todavía. Pero hay algo muy importante que experimentamos, que es que ya llegando a los cerros más tupidos por el bosque, no hay caminos. No hay caminos. Tuvimos que ir abriendo camino entre huizaches, árboles, plantas y toda clase de hierbas para poder seguir adelante. El lugar es inmenso, encontramos cuevas, ojos de agua, arroyos donde nacía el agua cristalina. Llevábamos un guía, obviamente, de otra manera nosotros no hubiéramos podido regresar, hubiéramos dado vuelta en círculo por los cerros. Pero este guía nos iba abriendo el camino. Él sabía por dónde y hacia dónde nos dirigíamos. Y por eso pudimos ir y venir. Por cierto, regresamos con 5 cubetas de 20 litros llenas de miel que castramos en un paredón de los cerros allá. Fue una experiencia inolvidable. Pero lo que quiero comentarles, el punto es que el guía nos mostró el camino. Si no hubiera sido por ese guía, no hubiéramos habido brecha para seguir el camino donde queríamos ir, o dónde íbamos a llegar y cómo íbamos a regresar en el camino. En el caso de lo que Jesús dice, no se trata de que Jesús te muestre el camino. No se trata de que Jesús va chaponeando y te va enseñando, mira, pásale por aquí, y te voy a guiar y así vas a llegar al Padre. No se trata de eso. Se trata de que Jesús no dirige el camino. Él es el camino. No se trata de una persona, no se trata de un lugar. Se trata de una persona que te lleva al Padre. Nuestra mente a veces no alcanza a captar estas cosas, pero solamente por medio de Él, cree en Él y Él te llevará al Padre. Él es el camino. Jesús no nos dirige el camino, Él es el camino. No se trata de un lugar por donde tiene que chaponear y se va abriendo el camino.
La llegada al Padre es creyendo en Él, es Jesús, es por la fe depositada verdaderamente en el Hijo de Dios que la persona puede llegar donde se encuentra el Padre. No hay ninguna otra opción, sino solo la persona de Jesús. De manera que cuando oyes que Él es el camino, no se trata de un camino, se trata de una persona. Versículo 5 dice: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es solo uno que enseñe por dónde queda el camino. Él es el camino. No es solo uno que enseñe la verdad. Él es la verdad. Él es la encarnación de la verdad. Los que tienen a Cristo tienen la verdad, querido Radio Escucha. Esta no se encuentra en ninguna otra parte. Cristo Jesús es la única verdad. Él es la fuente de vida, tanto espiritual como eterna. Los que le reciben tienen vida eterna porque Él es la vida. Él es la verdad de todo lo que hallamos en el Padre cuando llegamos a Él. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La Reina Valera dice en Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20 dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pasemos a la cuarta verdad. Jesús es la esencia misma del Padre. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. Esta porción bíblica enseña que en Jesús habita la esencia corporal del Padre, en Jesús encarnado, y que además las manifestaciones y todo lo que se está llevando a cabo no es solo por Jesús que se está ejecutando, sino que todo es por voluntad del Padre en mutuo acuerdo para ejecutar la acción de redención en la vida del creyente. Vuelvo a citar un comentario rápidamente. Una vez más el Señor enseñó la misteriosa unión que existe entre el Padre y Él mismo. Si los discípulos hubiesen reconocido quién era Jesús verdaderamente, habrían conocido también al Padre, porque el Señor revelaba al Padre a los hombres. Y desde ahora, especialmente después de la resurrección de Cristo, los discípulos comprendieran que Jesús era Dios el Hijo. Entonces se darían cuenta de que conocer a Cristo era conocer al Padre, y ver al Señor Jesús era ver a Dios. Bien, hermanos, Felipe quería que el Señor le diese alguna revelación especial del Padre. Y con esto, hermanos, vamos a pasar a nuestra quinta. Vamos a dejar por cuestión del tiempo un poquito y vamos a pasar a nuestra quinta verdad, porque el tiempo nos está absorbiendo. Esto me lleva a nuestra última verdad a tratar. La verdad de Cristo. Bien, Jesús tenía poder para hablar las palabras y hacer los milagros, pero Él vino al mundo como el siervo de Jehová y hablaba y actuaba en perfecta obediencia al Padre. Los discípulos deberían creer que Él era uno con el Padre por su propio testimonio de este hecho, pero si no, entonces deberían verdaderamente creer a causa de las obras que llevaba Él a cabo. Y esto nos lleva a nuestra última verdad a tratar. Verdad número 5, las obras que yo hago, ustedes mayores harán. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas las hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que en el Padre sea glorificado el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Estimado Radio Escucha, hermanos, en Cristo, sin duda todas estas declaraciones y afirmaciones de Jesús para sus discípulos son de carácter espiritual, y ciertamente es lo que sucedió.
comenzando desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a morar en todos los creyentes en Cristo. Fue ahí donde pudieron hacer las cosas tan grandes y mayores de las que hizo Cristo. Cuando anduvo caminando con ellos por estos 3 años, ellos lograron evangelizar, es decir, traer a Cristo en muy poco tiempo a miles de creyentes para la gloria de Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió cuando Pedro predicaba la palabra de Dios? Más de 3,000 personas fueron convertidas en ese momento, cosas grandes, mayores que Cristo Jesús vino a hacer. Y hasta este momento, toda la humanidad, de 2025 años para acá, ¿cuántos han sido evangelizados en el mundo, incluyéndote a ti y a mí si eres creyente? Son miles de obras las que Dios ha hecho participantes a su iglesia, a todo el que cree, nos da la fortaleza, nos da la participación de poder predicar su palabra y que el Espíritu Santo obre en la vida de las personas, y esto es una maravilla. En conclusión, querido radioescuchas, confía en Cristo, deposita tu fe en Él. Ciertamente al creer en Cristo, de Él obtendremos la fortaleza para que nuestros corazones no sean afligidos. No nos afanemos nosotros mismos en nada, más bien acerquémonos a Él confiadamente, afirmando nuestra fe solamente en Él. Entrega ya tu vida a Cristo para que el Espíritu Santo haga morada en ti y tengas un lugar con Él por la eternidad. No recurras a nadie más, solamente busca a Cristo, porque Él es el único camino, Él es la única verdad, y solo en Él está la vida eterna. Por último, si ya eres creyente, piensa en esto. Un corazón afligido solamente tendrá paz al confiar en Cristo. Así que confía hoy en Cristo y espera en Él, y Él hará. Nuestra confianza debe estar siempre puesta en Él y en nadie más. Él es quien, al arrepentirnos, nos perdona y nos limpia de todo pecado. Él es quien dio su vida por nosotros. Él es quien murió y resucitó al 3er día. Él es quien ascendió al cielo nuevamente al Padre. Él es el único camino que nos lleva al Padre. Él es la verdad y Él es la vida. Dios les bendiga, mis amados radioescuchas. Recuerda, si no eres creyente, cree en Él. Y si ya eres creyente, pues sigue, afirma tu fe en Él. Confía en Él realmente. Nos vemos la próxima semana por esta misma estación, 105.1 FM Radio Vida. Se despide de usted su amigo y hermano en Cristo, Marcos Baltasar Díaz. Que la paz de Cristo reine siempre en sus corazones y no sustituya absolutamente nada su gracia. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hemos concluido con otro programa más de nuestro diario vivir en la serie Caminando con Cristo. Te invitamos a que nos escuches en nuestra próxima emisión, viernes 8 de la noche por Radio Vida 105.1 FM, y que la paz de Cristo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.